dichosos los que cumplen la voluntad del Señor. Y así es, hermanos, Dios nos ha llamado a ser dichosos, Dios nos ha llamado a ser sus hijos, Dios nos ha llamado a ti, a mí y a todos a vivir en su divina voluntad. Quédate con nosotros en esta semilla divina. Hoy el tema es: nuestra cruz sufrida en la voluntad de Dios se hace tan grande como la de Jesús. Pero vamos encomendándonos a ese pastor eterno, a ese buen sembrador, para que siga derramando estas semillas divinas en nuestros corazones, en nuestras almas y sobre todo en nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, mírame, aquí estoy cargado de todos los pecados del mundo. No hay culpa que no caiga sobre mí. Por eso, ya no descargues sobre los hombres los flagelos de tu divina justicia, sino sobre mí, tu Hijo. Oh Padre, permíteme vincular esta cruz a todas las almas y que implore perdón para todas ellas con las voces de mi sangre y de mis llagas. Padre mío, por esta cruz y en virtud de estos dolores, concédeles a todos verdadera conversión, paz, perdón y santidad. Amén. Fiat, fiat, fiat. Vamos a compartir del libro 14, capítulo 6. Nuestra cruz sufrida en la voluntad de Dios se hace tan grande como la de Jesús. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre adorable Jesús me hacía ver en el momento de tomar la cruz para ponerla sobre mi santísimo hombro y me ha dicho: hija mía, cuando recibí la cruz, la miré de arriba hacia abajo para ver el lugar que tomaba en mi cruz cada alma, y entre tantas miré con más amor y puse atención especial a aquellas que se habrían estado resignadas y habrían hecho vida en mi voluntad. Las miré y vi su cruz ancha y larga como la mía, porque mi voluntad suplía lo que a su cruz le faltaba y la alargaba, ensanchada como la mía. Oh, cómo sobresalía tu cruz larga, larga por tantos años de cama sufrida, solo por cumplir mi voluntad. La mía era solo para cumplir la voluntad de mi Padre celestial, la tuya para cumplir la mía. Hacía un honor a la otra, y como una y otro contenían la misma medida, se confundían juntas. Algunas semillas que podamos tomar para nosotros, reflexionarlas, meditarlas y sacar alguna enseñanza de este libro 14, capítulo número 6. Primero, la cruz juega un papel importante en la vida de Jesús. Sin la cruz no podemos reconocer a ese Dios tan grande y tan bello como es Jesús. Por lo tanto, tú y yo no podemos estar exentos de ese camino de la cruz. Vemos cómo Luisa dice que Jesús se le presenta y ella se acerca para ayudar a ponerle esa cruz en los hombros de Jesús. De veras, a veces creemos que solamente Dios es alegría, es paz. Muchos quisiéramos quedarnos solamente en la resurrección de Jesús, pero no. Hay que pasar por la pasión, por la muerte, por la cruz y la resurrección. Todo hombre y mujer que entre en ese proceso de conversión, tenemos que abrazar y acoger la cruz. Si Jesús la abrazó y la acogió, también tú y yo debemos abrazar esa cruz de Cristo que se convierte en la nuestra y que Jesús entrará en nosotros a través de nuestra voluntad y su voluntad para poder ser fiel en ese camino de la cruz. Segundo fruto, segunda semilla, vemos cómo dice Jesús: la cruz es el lugar donde cada una de las almas
encuentran un lugar especial en mí. Cuando yo tomé la cruz, pude ver qué tan grande y qué tan ancha era para injertar a todas las almas en ese árbol de la vida. Es interesante ver que tu alma y mi alma ahí estuvieron en esa cruz y que por lo tanto nosotros debemos caminar en esa cruz o en nuestras cruces siempre en sintonía con Jesús. No hay pasión, no hay resurrección, no hay vida eterna si no vemos y contemplamos ese árbol de la vida que es la cruz. Y allí dice Jesús, en esa cruz cada una de las almas tenían un lugar especial. Y es bello. Jesús también en la cruz nos demuestra su gran amor. Número 3 dice, algunas almas, al verlas en mi cruz, tenía un privilegio, tenía una atención especial, eran amadas y valoradas en un aspecto diferente. ¿Por qué? Porque habían hecho en vida mi voluntad. Miren aquí lo interesante y lo bello. Jesús resalta que aún en esa cruz hay almas que son más grandes, son más privilegiadas, porque en vida llevaron, vivieron, se movieron en esa voluntad de Jesús. Qué interesante ver que aún en el dolor, aún en el sufrimiento, aún en la prueba, aún en la crisis de la cruz, Jesús ahí está contemplándote, amándote. Es más, incluso Jesús cargando tu cruz para que no se haga tan pesada. Y más si en un momento dado vamos por ese camino o vamos por ese don o por esa gracia de caminar en la voluntad divina de Jesús, en ese querer divino de Jesús. Número 4, dice Jesús a Luisa, mi voluntad suplía lo que a la cruz de las almas les faltaba. Miren aquí lo bello, aún en ese aspecto de la redención, que fuimos redimidos del pecado, fuimos liberados del pecado, de la muerte y somos llamados a la vida de la gracia, dice Jesús, mi voluntad, porque volvemos otra vez, Él es la voluntad mayúscula, Él es Dios, Él es el Eterno, Él es el Salvador, Él es el Verbo, Él es el Hijo, Él es el Mesías, Él es mi Salvador. Mi voluntad eterna, divina, suplía lo que les pudiera faltar en la cruz a cada una de las almas. No, si es tan bello reconocer cómo Dios en todo está. Pequeño o grande, solamente Él es el que tiene ese poder y esa facultad de amarnos, ayudarnos, apoyarnos y sacar fruto en todo, aún en el dolor, aún en el sufrimiento, aún en la muerte, aún en las lágrimas, aún en las caídas, aún cuando todos nos dejan o cuando más solo estamos. Número 5. Dice, mi voluntad era siempre la meta, mi voluntad era hacer siempre la voluntad del Padre. Mi meta, mi cruz, mi plan, mi misión era siempre hacer la voluntad de mi Padre. Y le dice a Luisa, por lo tanto, la tuya es hacer mi voluntad. Miren aquí lo interesante. Jesús le dice a Luisa, yo siempre hice la voluntad de mi Padre. Esa era mi misión. Esa era mi meta. Y es más, yo nunca me salí de la voluntad de mi Padre. Nunca. Más porque Él es el Verbo, es el Hijo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos, nunca pueden separarse. Viven en esa unidad de amor, en esa unidad de eternidad, en esa unidad en el que cada uno se comunica y vive en esa unidad de Dios uno y trino. Mi misión era hacer, vivir, actuar en la voluntad de mi Padre.
Por lo tanto, la tuya, Luisa, es hacer, vivir, actuar y mover en mi voluntad. Miren aquí lo grande y lo bello. Y le dice, por lo tanto, Luisa, tu misión fue grande por tanto sufrimiento en cama, 65 años, 60, 65, por ahí, 65 años postrada en su cama, desde allí compartiendo esa cruz con Jesús, viviendo esa intimidad en la divina voluntad, en ese querer divino que solamente Jesús la podía sostener y ella podía tomar esa cruz para poder hacer la voluntad de Jesús. Con el sufrimiento, pero a la vez con toda la grandeza y con todo el poder que Jesús nos puede dar a cada uno de nosotros. Pues aquí estamos, hermanos, viendo cómo Jesús todo lo tiene planeado, todo lo tiene listo, incluso nos invita a ser también parte de esa cruz, nos invita a unir nuestra cruz a esa cruz eterna, a través de, para que todo eso pueda cambiar, pueda transformar, pueda renovarse y aún en eso podamos crecer en eso. Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya. Sigamos pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos conceda crecer, sobre todo en este ambiente de Dios, en este ambiente de prueba, en este ambiente de pandemia, en este ambiente de crisis, en este ambiente de valores, de tantas cosas que está pasando que se atenta contra la vida, contra la familia, contra tantas cosas que vemos. Lo malo es que quien sale afectado es el hombre, es la humanidad. Son los hombres y mujeres de este mundo o son los hombres y mujeres que somos de Dios. Sigamos en la oración. Ustedes piden por nosotros, nosotros pedimos por ustedes, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestras comunidades, por nuestros enfermos, por nuestras familias, por la paz del mundo, por la conversión de la humanidad. Le pido pues a Dios que los cuide, que los bendiga. Seguimos en esta oración. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Oro por ustedes, ustedes oren por todas las almas y por todos los hermanos de todo el mundo. Fiat, fiat, fiat. Podemos tener en nuestras manos un libro extraordinario, Las 24 horas de la pasión de Jesús. El libro más íntimo que permite vivir con Él sus sufrimientos. Te revelará cada sacrificio e intención que vivía Jesús en su caminar hacia la cruz. Podrás acompañarlo a reparar a su Padre, tan ofendido por nuestro pecado, e interceder junto con Él en la salvación de las almas más necesitadas. Un libro adecuado para nuestro tiempo. Si te decides a leerlo, te quedará al descubierto cuánto amor tiene por ti.